Agencia de Noticias Lima, Satimo. Quiero reír y darlo todo por ti, junto a ti. En libertad entiendo solo de amarte. No sé qué has hecho, pero quiero vivir junto a ti. Despacio en silencio, dejaré todo, llévame contigo a donde quiera que vayas, llévame contigo, que quiero sentir, si uno psicodélicas que enciendes junto a más, llévame contigo para estar junto a ti, te confesé mi amor que no me rechaces. Estoy dispuesto a dejar todo por ti, junto a ti. Despacio en silencio, dejaré todo, llévame contigo. Llévame contigo a donde quiera que vayas, llévame contigo, te quiero sentir, luces psicodélicas que enciendes junto a más, llévame contigo para estar junto a ti. Agencia de Noticias Lima. Despacio en silencio, dejaré todo, 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 todo. Llévame contigo a donde quiera que vayas, llévame contigo, te quiero sentir. Si uno en la vida no se arriesga, no gana. Llévame contigo para estar junto a ti. Llévame contigo, llévame contigo. Luces psicodélicas que enciendes cuando amas, llévame contigo para estar junto a ti. Agencia de Noticias Lima. Chévere con ustedes, UCH Corazón, pero... Vamos a conversar. Amigo, muy buenas tardes. Agencia de Noticias Lima. Chicas, un mambo afuera, ¿ok? Un solo tiempo cada uno. Si quieren los dos, los suben. Agencia de Noticias Lima, su saludo al Perú y al mundo a través de la web. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Santino, estamos aquí en la UCH con todo mi equipo y hemos presentado el álbum Indocumentado, que fue el anterior, pero ahora estoy presentando el Llévame Contigo mañana en el Sargento Pimienta y hoy día me dieron este reconocimiento que me siento súper bien. Me dio un corazón bien grande en la casa, así que un beso, un abrazo. ¿Cómo nace la idea de poder participar esa vez ya como solista? ¿Cómo? ¿Cómo nace la idea de poder incursionar en la música? ¿Cómo nace la idea de incursionar en la música? Cuando tenía 14 años, hace tiempo. Nace porque, no sé, pues nace porque te gusta la música y empiezas a tocar tu guitarra y sigues avanzando y
y en el camino tienes diferentes señales y las agarras y perseveras. Muchas veces quieres tirar la toalla, pero hay que perseverar. ¿Cuáles fueron tus primeras canciones? Primeras canciones. primera Yo hacía música heavy metal cuando era chiquillo. Y esas fueron mis primeras canciones. Ahora, ¿cuál es tu última producción discográfica en la actualidad? La nueva producción discográfica se llama Llévame Contigo, a donde quiera que vaya. Disculpa, Llévame Contigo. soy Luis Jesús del blog de Astarot y quería hacerte una pregunta. A ver, dime. Mi blog habla sobre música rock y un montón de tipos de música porque es amplio. Y quería saber el por qué el cambio radical entre la música latinoamericana y el género que tocabas en Frágil. ¿Ya? Por ejemplo, la canción Viento Sangriento y por qué te animaste a hacer ese tipo de música. Porque te voy a ser sincero, cuando estás en otro país tienes acceso a otras cosas. Entonces, cuando estás acá en Lima, te juntas con tus patas en la casa y estás haciendo música y todos tienen un mismo gusto musical. Cuando yo estuve allá, me encontré con gente de Cuba, me encontré con gente de España, me encontré con gente de Jamaica y ellos me enriquecieron con sus raíces y cosas. Me animé a hacer otro tipo de cosas, o sea, para aventurarme, para seguir conociendo la música, para poder explayarme y conocer y de curioso, ¿no? Meterme en otras cosas como compositor. Y así fue que saqué el indocumentado, pero te voy a ser sincero, después de 3, 4 años haciendo esto, extrañaba mucho mi rock and roll. Así que por eso estoy volviendo otra vez a hacer rock and roll, ¿no? Y rock, electropop, una cosa así, que se lleva a mi motivo. Muchas felicitaciones porque es un muy buen disco. Muchas gracias. Para el género que tocas. Eso, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hola, perdón por hacerte esperar. Dime. Seguir el país después de 2 años de ausencia. Muy bien, me encantó el recibimiento tan amplio, ¿no? Tan mundo, en diferentes partes, o sea, en la radio, en la televisión, en la familia.